Hola amigos y amigos de la historia, bienvenidos nuevamente a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar sobre una princesa otomana, hija del sultán Suleimán I y de una de sus consortes conocida como Mahidevran. Me refiero a la no tan conocida sultana Razille, de la cual hay dos versiones de su vida. Este video es a pedido de Teli Umaya Aseki. La primera versión y la más difundida en Wikipedia, excepto en idioma árabe, es que Razille nació en 1516 en Manisa, cuando Suleimán era gobernador de esa provincia. Ella tuvo un hermano mayor, el príncipe Mustafa, en 1515 y el príncipe Ahmed en 1517, pero que vivió poco tiempo. Razille se ganó el apodo de Tasasis, que significa despreocupada. No tuvo un papel importante en el imperio, debido a que en principio falleció a muy corta edad de viruela o tuberculosis en 1521. Pero otros historiadores asumen que murió de alguna de esas enfermedades, como mucho en 1530. La otra versión es que Razille nació en 1525 en el Palacio de Topkapi, Constantinopla, ya cuando había aparecido la favorita de Suleimán llamada Hurrem. Y aunque Suleimán había perdido el interés en Mahidevran, un día, estando ella en el jardín del palacio con un hermoso vestido, atrajo la atención del sultán. Y cuando fue llamada, pensó que había hecho algo malo, pero no fue así. Tuvieron relaciones íntimas algunas veces y un año después nacería Razille. En esta versión, ella tenía un hermano mayor, Mustafa, y una hermana mayor llamada Fatma, pero que vivió poco tiempo. Razille fue creciendo y se iba convirtiendo en una mujer de piel blanca, cabello castaño y largo y ojos color avellana, llegándose a decir que era mucho más hermosa que su media hermana Mírima. Incluso se habla de la envidia de esta hacia Razille por su belleza. Al pasar los años, Razille acompañó a su madre y a su hermano en 1534 a Manisa, cuando Mustafa fue designado gobernador, y en 1541 a Amasya. En 1553, su hermano Mustafa es mandado a ser estrangulado por su padre Suleimán. A partir de ahí, Mahidevran es exiliada a Bursa y se presupone que Razille se fue con ella. En 1554, aunque no está confirmado, se cree que se casó con el mejor amigo de Mustafa, Taslikali Shah Bey, que fue un militar y poeta del Imperio Otomano. El apodo de despreocupada, según esta versión, es debido a que el pueblo vio con este matrimonio como que Razille fue muy insensible hacia la muerte de Mustafa, aunque también se cuenta que Taslikali se casó para cuidar a la hermana de su mejor amigo. Si fuera cierto que se casaron, sí se sabe que su marido terminó siendo exiliado por el entonces gran visir y esposo de Mírima, Rustem Pasha, debido a que escribió un poema por la muerte de Mustafa. Entonces, se debe suponer que Razille se exilió con su marido en Bosnia. Tuvieron dos hijas o un hijo y una hija. Razille murió entre 1570 o 1571, siendo enterrada en la Turbe de Zaya Efendi en Beşiktaş, Constantinopla. Lo único seguro es el lugar del entierro. Y en cuanto a la serie o novela El Sultán Suleimán, o también llamada El Sultán, y ojo que acaba spoiler, Razille no es hija de Mahidevran, sino de otra concubina de Suleimán llamada Nasenin, ya apareciendo en la última temporada de la serie. Nasenin fue la esclava veneciana de Nurbanu. Bueno amigos y amigas, como pasa con la mayoría de las mujeres que no tuvieron participación en el imperio, hay poca data, y a eso hay que sumarle las diferentes versiones. Igualmente, más allá de esto, espero les haya gustado. Si es así, no se olviden el like y de compartir el video. También de suscribirse y activar la campana. Y cualquier biografía de cualquier personaje del mundo, solo me dejan un comentario que yo lo voy a apuntar para hacerlo. Muchas gracias de verdad por escucharme y nos vemos en el próximo video. Besitos.